paciente tiene un pulmón, tiene un corazón, tiene un riñón, pero el paciente es en conjunto. Si bien nuestra labor es determinar la causa de la anemia, podemos ir descartando con lo que tenemos. Pero para confirmar nuestro diagnóstico, tenemos que pedir lo que necesitamos ver. En este caso, los anillos sideroblastos. Mi intención terapéutica es saber cuál es la causa de esta anemia. Entonces, tengo que escoger las distintas patologías que cursan con una anemia. A eso me voy. No les estoy diciendo que tienen que descuidar las otras circunstancias de su paciente, no. Porque si su paciente tiene hipertensión, tienen que darle su hipotensor. Si su paciente tiene diabetes, tienen que darle su normoglicemiante. Si su paciente tiene lupus, tendrán que darle su corticoide. Si su paciente tiene cáncer, tendrá que recibir su tratamiento oncológico. Entonces, independientemente de esto, que es el diagnóstico de su anemia. Ya. Vamos a hablar de la intoxicación por plomo, que es el saturnismo. Esto es también bien típico del paciente. Es secundario un tóxico ambiental. Antes, las paredes, es decir, las pinturas venían con plomo. Las cremas, los maquillajes, todas estas sustancias tienen plomo en su interior. Muchos incluso han sido los detergentes y los jabones también tienen plomo. Entonces, muchos han sido retirados del mercado precisamente porque tenían mucha cantidad de plomo en su contenido, lo que generaba mucha intoxicación. Hoy en día tienen que tener niveles estandarizados, es decir, niveles bajos, micro niveles bajos, para no ocasionar ninguna alteración de persona. Ahora es así, antes no había eso. Y las intoxicaciones por plomo eran muy frecuentes. Este tiene efectos muy deleterios por su unión a las enzimas que están implicadas en la síntesis del hemo, principalmente la ferroquelatasa, y su competitividad por el calcio y la afectación del desarrollo cerebral. Entonces, al analizar el metabolismo del hierro, hemos visto que para que se forme el grupo hemo en la mitocondria, hay una serie de reacciones químicas en las que intervienen las distintas enzimas. Entonces, la ferroquelatasa va a permitir la unión de la protoporfirina al hierro ferroso. Al no haber esta unión, porque no hay esta enzima, no se forma el grupo hemo. Y esto va a conducir a un acúmulo de la protoporfirina eritrocita. Entonces, me va a generar esto, que es un punteado basófilo intraeritrocitario. Y esto porque el hierro se degrada, está, se dice, precipitado, lo que va a cortar la vida media del eritrocito. Entonces, ¿dónde vamos a buscar esto? Es en sangre periférica. Y esto es lo clásico. Cuando ustedes ven un paciente intoxicado, lo miran y saben que es una intoxicación. A nivel de la radiografía podemos ver aquí los depósitos epifisiarios de hierro. Esta coloración plomiza verdosa en las encías, en la raíz de los dientes, se llama ribete de Burton, que es típico del saturnismo. Estas líneas blancas en las uñas se denominan líneas de Mohs. Este anillo que se forma alrededor del iris se llama anillo de Krebs. Estas palmas llenas de manchas se llaman hiperkeratosis, pie negro, y esta despigmentación rosada de las palmas de la mano es típico del paciente intoxicado. Y este vómito verde. Entonces, esta es la típica, o el típico rostro, o la típica imagen de un paciente intoxicado. Ahí están sus depósitos de hierro y el ribete de Burton. Y esta lengua también que tiene sus depósitos azules. Entonces, ¿cuál es la sintomatología a nivel del sistema nervioso central? Es lo más importante.
Pueden haber alteraciones cognitivas con compromiso que puede ser irreversible en algún momento de los comportamientos del paciente. Todo lo que significa sintomatología por edema cerebral, cefalea, letargo, convulsiones y coma. Existen dos tipos de toxicidades. La toxicidad aguda, que ya no existe en realidad, que se debe a una exposición respiratoria. Tal vez en los que trabajan con minas todavía se puede encontrar uno que otro. Podía acompañarse de una insuficiencia renal, sistemas gastrointestinales, por eso el paciente vomita verde, encefalopatía, donde podíamos ver una hemólisis y una anemia marcada, y que esto se podía desarrollar hasta días. A diferencia de la toxicidad crónica, que es la más frecuente, pero es la de larga data, su compromiso es multisistémico cuando ya se manifiesta. En la primera fase hay una intoxicación leve o subclínica, donde la clínica no es muy exacta, o sea, no es muy llamativa. O la intoxicación propiamente, en la que aparecen ya los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Sistema nervioso central. Todo lo que es comportamiento y cognición del paciente. Pues, ¿qué tengo que hacer con ese paciente? Lo tengo que quelar. Hay que hacer medidas preventivas para evitar la ingesta. Ya habíamos dicho cuál es esa. Cuando son pacientes, sí. Cuando son personas que trabajan en minas, tienen que tener la protección adecuada. ¿Cuáles son los quelantes? El ETA, que es el ácido dimercaptosuccínico, que nosotros utilizamos, que los laboratoristas utilizan como un anticoagulante para cierto tipo de reacciones químicas o reacciones bioquímicas, en realidad, para determinar ciertas sustancias en plasma. El calcio disódico es otro, que viene como calcio disódico, que se puede administrar en perfusión endovenosa lenta cada 12 horas a una dosis de 1 gramo diluido en 500 ml de suero fisiológico, ¿no? Entonces, antes se daban los quelantes, ahora se da la penicilamina, que es mucho más efectiva que los quelantes y tiene mucho menos efectos colaterales. Pues caso clínico, paciente masculino de 19, ¿sí? ¿Acá en Bolivia se utiliza más los quelantes o la... El ETA. Todavía nosotros utilizamos el ETA. Está bien, muchas gracias. Entonces, el paciente masculino, el caso clínico, paciente masculino de 19 que acude con epigastralgia, náuseas, vómitos verdosos, pérdida progresiva de peso y anemia de 1 año de evolución, manejado como parasitosis intestinal en repetidas oportunidades, desde hace 3 semanas, astenia, dinemia y disfunción progresiva y ascendente de la fuerza muscular de las 4 extremidades, anemia persistente, disminución de la agudeza visual, constipación, vértigo y parestesis. Al examen físico, extremidades atróficas, con flexión permanente de los dedos de las manos y parecen las extremidades. Si se fijan, no les he mencionado nada de lo que es típico en el paciente con intoxicación. No hay nada de eso. Entonces, ustedes tienen que seguir investigando, tienen que seguir indagando. Dice, tiene antecedente de una herida por escopeta en cadera izquierda, sin lesión ósea, vascular o nerviosa, que sean conocidas, tiene extirpación de las esquirlas. Cuando alguien recibe un disparo y no se queda la munición, sacar las esquirlas es bien complejo. Entonces, la mayoría de los cirujanos no sacan las esquirlas, pero como son depósitos de plomo, estos siguen liberando permanentemente plomo al torrente. Entonces, a la larga, este paciente que tiene esquirlas de las municiones va a ser una intoxicación. Este paciente tiene una hemoglobina de 7.2, un hematocrito de 21 y un volumen corpuscular medio de 73 y una hemoglobina de 24, una anemia microcítica hipocrómica. Entonces, aquí, por el antecedente, corresponde pedirle sus niveles de hierro como primera medida. Pero por el antecedente del accidente, tienen que pedir niveles de plomo. Entonces, su plomo sérico de 76, cuando lo normal es por debajo de 10 microgramos por decilitro, y el tamizaje de plomo en orina de 24, que es de 0.64, y aquí está, lo normal es de 0.6. Entonces, ¿cuál
¿cuál es lo más importante para mí? Analizar su sangre periférica, donde yo voy a ver los punteos basófilos que no son necesariamente patognomónicos, pero sí son característicos del Saturno. A ver, gatito. ¿Se entendió lo que es intoxicación por plomo? ¿Hay alguna duda? No, eso está tranquilo. Ok, entonces vamos a entrar en la última fase, que son las hemoglobinopatías. Habíamos visto la estructuración de la hemoglobina. La hemoglobina tiene una parte hémica. Y hemos visto cuáles son sus alteraciones. La anemia sideroblástica o la intoxicación por plomo, básicamente. En este caso, las alteraciones se encuentran a nivel de las cadenas proteicas, que van a darle la estructura a mi proteína. Entonces, cuando yo estoy hablando de una alteración, tengo que ver dónde se encuentra esa alteración. Si es en la estructura de mi proteína o es en la función, o más bien dicho, perdón, un segundito, tengo que contestar. Tenía que contestar, lo siento. Ya. Entonces, tenemos que ver dónde se encuentra la normalidad de mi hemoglobina. Les decía, en la estructuración o en la cantidad de hemoglobina. Cuando hay una variación en la estructuración, estoy frente a una hemoglobinopatía. Ahí vamos a tener a la hemoglobina S y a la hemoglobina C. Pero cuando hay problema en la producción, estamos frente a las talasemias. Pueden ser alfa-talasemias o beta-talasemias. Todas son hemoglobinopatías. Entonces, la primera, la hemoglobina S o la hemoglobinopatía S, es la más frecuente. Es la drepanocitosis o anemia falciforme. Y ya hemos visto que es el reemplazo de un aminoácido en la cadena proteica, que le va a dar la estructura flexible a la membrana del eritrocito. Por lo tanto, es una patología estructural. Este reemplazo, el reemplazo de este aminoácido le va a quitar esa flexibilidad a mi eritrocito. No la va a hacer flexible, la va a convertir en un eritrocito rígido. Por lo tanto, cuando pase por los capilares más delgaditos, la va a convertir en una hoz, o en una media luna, o en un choricito, si ustedes quieren. Y cuando termine de pasar el capilar, no va a volver a adquirir su forma bicóncava, el disco bicóncavo que es normal. Por lo tanto, este eritrocito va a cortar su vida media e incluso al pasar por la bifurcación de los capilares va a tender a ser una patología veno-oclusiva. Es autosómico dominante, ahí está la sustitución de la valina por el ácido glutámico en el codón 6 de la cadena beta de hemoglobina. ¿Cómo son mis eritrocitos? En forma de hoz. Y se asocian a la hipoxia. ¿Por qué? Porque tienen más, son afines, no son afines más bien por el oxígeno. Entonces tenemos una desoxihemoglobina.
¿Cuál es? Este cuadrito es la forma de transmisión. Entonces, si tengo dos padres afectados, portadores, el 50% de su descendencia van a ser portadores que no van a tener la patología. El 25% no va a estar afectado y el otro 25% va a ser la enfermedad. Esta enfermedad tiene 3 fases. La fase estacionaria, que se caracteriza por tener un síndrome hemolítico moderado, nada más, y un hiperesplenismo. Entonces, aquí está su hiperesplenismo. Y generalmente se los diagnostica en los niños. En cambio, la fase aguda ya tiene una anemia un poco más importante, ya es moderada, y ya tiene la crisis veno-oclusiva, lo que les decía. Entonces, aquí está el eritrocito, pasa por los capilares más delgaditos y se queda así. Y esto tiende a ser la microtrombosis en los capilares delgados en el punto de su bifurcación. Y finalmente la fase crónica, que se presenta en adolescentes y adultos, que se caracteriza por la presencia de una necrosis. O sea, hay complicaciones oculares, las retinopatías, complicaciones sistémicas, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, hipospenuria, cirrosis, hiperbilirrubinemia. Entonces, aquí está. Mi hemoglobina tiene sus 4 cadenas. Si se fijan en mi drepanocitosis, yo voy a encontrar una desorganización de mis cadenas, una acomodación distinta de mis cadenas. Caso clínico. Paciente masculino de 6 años con antecedentes de asma, fractura de fémur izquierdo, estreñimiento crónico, tiene un cuadro doloroso abdominal de tipo cólico asociado a vómitos de contenido bilioso, al que se le realizó una biometría que mostraba una hemoglobina de 9.6 gramos de decilitro, un hematocrito de 28, volumen corpuscular medio de 88, una hemoglobina corpuscular media de 3, plaquetas de 517.000, leucocitos 15.800, 92 neutrófilos, 5.9% de linfocitos, una creatinina de 0.4, una glucosa de 120, una LDH apenas elevada, que es de 696, y una bilirrubina total de 2 gramos de decilitro. Entonces, ¿qué le voy a hacer a este paciente? ¿Qué tengo que investigar en este paciente? ¿Qué le debo hacer? ¿O no le voy a hacer nada? Lo voy a dejar así. No, el paciente está con una anemia, doctora, pero ¿Qué le tengo que hacer para confirmar el diagnóstico? Un prótesis de sangre. ¿Qué vas a encontrar en el prótesis de sangre? Se puede encontrar alteraciones en la forma de los de los eritrocitos. eritrócitos y ¿Qué cosa estás buscando? ¿Qué tipo de anemia es? ¿No? ¿Qué estás buscando en el prótesis? La Puede ser morfología, que la Doc, para forma saber o sea tamaño. diferente, doctora, no sea bicóncavo, puede ser diferente por la estructura de la hemoglobina. Entonces, ¿qué cosa estás buscando? Si no es bicóncavo, ¿cómo estás buscando al eritrocito? En forma de choricito, drepanocito. Y ese es tu diagnóstico. Drepanocitosis. Presencia de drepanocito en frotis de sangre periférica. Tienen diagnóstico. Listo. Punto. Ahí está su diagnóstico. No hay donde perderse. Ya sabes que esta es una alteración estructural de tu hemoglobina. Por lo tanto, tu paciente... Doctora, perdón. Sí. En No, este dime. caso, doctor, en este caso, ¿cómo nosotros definimos las 3 cruces, doctora? ¿O una cruz o 2? ¿Es por la cantidad? Es por la cantidad.
y la cantidad se relaciona con la gravedad de la patología. Generalmente les he dicho, esto se diagnostica en niños. Cuando tú ves un niño chiquitito y amarillito, lo primero que vas es agarrar su vaso. Si palpas su vaso, estás frente a una hemólisis genética, no de origen inmune, es genético. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Hacerle un laboratorio, donde vas a ver su hematimetría, vale decir, su hemoglobina, hematocrito, sus bilirrubinas, ¿qué es lo que tú estás buscando? Porque en un paciente ictérico lo primero que buscas es bilirrubina, porque sabes que cuando se están destruyendo los eritrocitos, cuando están hemolizándose, su bilirrubina indirecta aumenta, por eso está amarillo. Entonces pides bilirrubina y pides tu hemograma. Tu hemograma, si está amarillo, tu hemograma, por obvias razones, va a tener anemia. Y como es un proceso crónico, esto es un proceso crónico. Como es un proceso crónico, va a ser microcítico hipocrómico, porque una crisis hemolítica es diferente. Tu paciente tiene una anemia normocítica normocrómica. Entonces, aquí tú tienes que hacer el diagnóstico diferencial. Por eso les decía, en un niño, en un pequeñito, generalmente antes no se les hacía pruebas. Ahora sí, es por rigor, es protocolo que le pidan. En el momento del nacimiento, su hemograma, sus bilirrubinas y todo lo que piden en la parte de pediatría, en la parte de neonatos. Incluso toman muestra de la sangre del cordón umbilical para hacerle pruebas de tiroides, tamizaje de hormonas tiroideas. Eso es ahora protocolo, antes no era así. Antes esto se diagnosticaba ya en etapas más avanzadas. Es por eso que nosotros, por estas situaciones, hacemos todos los protocolos en niños recién nacidos. O mientras más rápido hagamos el diagnóstico, más probabilidades tiene el paciente de curarse. Si tú a este pacientito has visto en este caso clínico, el paciente no tiene nada asociado con su cuadro. Absolutamente nada. Entonces, lo que hay que hacer en este niño es pedirle es decir, hacerle un buen examen clínico, pedirle su índice ictérico, que aquí es el índice ictérico, ver cuánto están sus bilirrubinas y en su hemograma nos vamos a ir a ver su prótesis de sangre periférica. Si encuentras esto en sangre periférica, ya tienes el diagnóstico, es una drepanocitosis. Y tú tienes que saber que la drepanocitosis es una anemia microcítica hipocrómica. ¿Sí? ¿No? ¿Está claro? ¿O no está claro? Sí, doctor. Incluso el paciente está con una bilirrubina de 2, ¿no ve? Y aquí está. Mira, tiene una bilirrubina de 2 gramos de filina. Sí. Y tiene una LDH de 696, que está alto. Entonces ya eso te ha orientado muchísimo. Entonces, ¿qué tienes que ir a buscar? Esto. Dice drepanocitos, listo. Ni siquiera tiene que decir drepanocitos, tú lo tienes que ver. Ahí está. Solo lo tienes que ver. Y ahí está tu diagnóstico. Drepanocitosis. Ahora, ¿qué es todo esto? Esto se llama poiquilocitosis, porque no solamente tiene drepanocitos, tiene células en diana también. Entonces, este paciente tiene además algún problema a nivel medular. Pero ya tienes diagnóstico, ¿no? Tienes una drepanocitosis. Ahí está. ¿Queda claro? ¿O hay alguna duda? No, así es tranquilo, doctora. Muchas gracias. Ya. Y lo último, que son las talasemias, que les decía que son las alteraciones en el número de cadenas que van a presentar esta hemoglobina. Tenemos, ya sabemos, en la hemoglobina A, en la hemoglobina normal del adulto, son 2 alfas, 2 beta, si son sus cadenas. Antes se le llamaba sangre marina. ¿Por qué? Porque comenzaron a investigar a este tipo de pacientes
cuando morían de causas que no las podían determinar, y cuando les hacían su autopsia, veían que su sangre era clara, como rosada. Por eso la llamaron sangre marina. Luego ya más adelante, con el advenimiento del microscopio, pues ya pudieron determinar que esta sangre se debía a una deficiencia en la hemoglobina. Y se dieron cuenta de que había una disminución de las cadenas de globina. Por eso la llamaron de acuerdo a la ausencia de la cadena. Si está ausente la cadena alfa, es alfa-talasemia, y si está ausente la cadena beta, es beta-talasemia. Son anemias hereditarias, al igual que la drepanocitosis. Entonces acá está la hemoglobina A, 2-alfa-2-beta, que es el 97% de nuestra hemoglobina. Un 1 a 2 a 3 incluso por ciento tenemos hemoglobina A2, que es la restante de la hemoglobina fetal, la persistencia de la hemoglobina fetal, que no tiene ninguna repercusión patológica y su constitución es alfa-gamma. En cambio, la hemoglobina F es alfa-delta. Y esa es la hemoglobina fetal, que tiene que ser reemplazada esta cadena por esta cadena. Debe ser reemplazada. Pero cuando hay una alteración de algún gen, esta cadena persiste hasta la vida adulta. Luego tenemos a la hemoglobina S, que es la anemia de células falciformes, en la que hemos visto que hay un reemplazo, ¿no?, de la valina por la ácido glutámico, y donde tenemos en la cadena beta tenemos la persistencia de un resto en la que no se puede generar el ácido o la glutamina. En el caso de la hemoglobina C, tenemos a la glicina. En lugar de la valina, es la glicina la que ocupa el espacio de la glutamina, y eso se denomina hemoglobina C. Luego tenemos a la hemoglobina de Barr. Si se fijan, son 4 cadenas delta. Esta se llama alfa-talasemia. Y la hemoglobina H, que son 4 cadenas beta, que es la alfa-talasemia. Entonces, la alfa-talasemia se denomina así porque es un problema de genes que van a formar la cadena alfa. Y estos genes se encuentran en el cromosoma 16. Esta es la constitución de una cadena alfa normal. Tenemos 2 genes idénticos en cada cromosoma, y nuestro genotipo es 2-alfa, 2-alfa. Esto es lo normal. Cuando hay una ausencia de uno de los genes, su genotipo es así. Y este es un portador silencioso. ¿Qué quiere decir? Este paciente no tiene ningún tipo de sintomatología. Él puede transmitir a su descendencia, pero su descendencia eventualmente no va a presentar la patología, salvo que se tropiece con alguien que tenga esta misma constitución génica. Y ahí sí, ahí el 25% de su descendencia sí va a ser la patología. O puede presentarse de esta manera, un gen en cada uno de los cromosomas, cuyo genotipo es así, y esto es ya la talasemia menor. O con la ausencia de los 2 genes en el mismo cromosoma. Es la talasemia mayor, no es menor, aquí es la talasemia mayor. O con la ausencia de 3 genes. Ya esto se llama enfermedad de la hemoglobina H. O cuando están ausentes las 4 cadenas. Eso ya es, perdón, los 4 genes. Esa es la hidrops fetal o la hidropesía fetal. El portador silencioso, no hay anemia, no hay síntomas. En la talasemia menor, la anemia es microcítica, pero leve. En la talasemia mayor, ya la anemia es moderada a severa y necesita transfusiones relativamente frecuentes. Y la hidropesía fetal es incompatible con la vida. Si bien llegan a término, los bebés mueren en el momento del nacimiento. En cambio, en la beta-talasemia, el problema está en el cromosoma 11. Y es mucho más sencillo porque solamente son 2 genes. Y los 2 genes de las cadenas beta.
cuando hay una ausencia de uno de los cromosomas es la talasemia menor o la talasemia intermedia. Aquí juega un papel importante lo que es expresividad y penetrancia. O cuando faltan los dos genes, ya es una talasemia mayor o anemia de Cooley. ¿Cuál es la diferencia? En la talasemia menor, el paciente es asintomático y se lo diagnostica en forma casual, como a través de la electroforesis de proteína, cuando vamos a ver un aumento de la hemoglobina A2 por encima del 3.5%. Y una talasemia mayor, que es ya una desestructuración de los huesos, ya tiene ya características bien importantes y bien distintivas, y además tiene anemias severas y necesitan transfusiones frecuentes. Y precisamente por eso, porque tiene un alto riesgo de una hemocromatosis, este paciente tiene que ser quelado. Entonces, ¿qué es lo que sucede fisiopatológicamente? En las talasemias hay un desequilibrio de las cadenas alfa y beta. Hay una hemólisis periférica, una eritropoiesis ineficaz, lo que condiciona una anemia. Esta eritropoiesis ineficaz a la vez va a tener una hematopoiesis extramedular. Habíamos visto que los órganos hematopoyéticos después de la médula son vaso y el hígado. Entonces va a haber una hematopoiesis extramedular. Por lo tanto va a haber un hepatoesplenomegalia. E incluso van a haber masas paravertebrales. Como va a haber una expansión de los progenitores de médula ósea, esto se va a caracterizar por una aparición de una osteoporosis y las alteraciones de los huesos, principalmente de la cabeza, que vamos a ver más adelante. Va a haber una hipercoagulabilidad y una enfermedad vascular oclusiva. Y vamos a tener una sobrecarga de hierro. La hemólisis va a acompañarse de anemia y de hipoxia, una esplenomegalia principalmente, que va a, por el exceso de bilirrubina, va a condicionar una litiasis biliar. Va a haber un retraso en el crecimiento y las alteraciones óseas, como les decía. La acumulación de hierro a nivel sistémico, principalmente a nivel de corazón, va a condicionar a la aparición de una insuficiencia cardíaca y una arritmia. A nivel del hígado, una hepatitis o una cirrosis, y a nivel de las glándulas, la aparición de diabetes, hipotiroidismo o hipogonadismo. ¿Y cómo voy a ver yo mi hepatoesplenomegalia? Primero, voy a hacer una palpación. No tengo que tocar el vaso ni hígado, pero si lo toco, estoy frente a la sospecha de una hepatoesplenomegalia. Entonces, esta es la fotografía. Los rayos X de un paciente con una esplenomegalia. Todo esto es su vaso. Y en la resonancia magnética ya podemos ver nosotros los microinfartos, porque son patologías que se acompañan con una oclusión venosa. Vamos a ver colelitiasis, colecistitis, hepatitis, que puede ser viral o autoinmune, una hemosiderosis, la oclusión vascular, un secuestro hepático y la colestasis. Eso a nivel hepático. ¿Cómo voy a encontrar a mi paciente clínicamente? Ahí, como están viendo, es típico en estos pacientes. Les decía, hay una deformación de los huesos de la cabeza, hay una protrusión de los huesos malares y una involución de la mandíbula. Esa se va hacia atrás. Sus ojos son hundidos. Tiene un crecimiento bastante pronunciado del hueso frontal. Y si ustedes se fijan aquí, pareciera que su cráneo tiene pelitos. Se llama cráneo en cepillo. Aquí es mucho más evidente eso. Entonces, esto es típico de una beta-talasemia o anemia de Cooley. Pues todos estos niños tienen esa característica. Una protrusión de sus huesos malares, una involución del hueso maxilar, hay una glositis, hay, como les decía, hepatoesplenomegalia. Y la hidropesía fetal o el hidrops fetal, que se caracteriza por una hepatoesplenomegalia gigante. Hay ¿qué se llama? Del cerebro, cuando está edematizado. Ahí se me ha ido. Bueno, está lleno de líquido su cerebro. Hidrocefalia, Doc. Hidrocefalia. Entonces el paciente
es hidrocefálico y es ictérico. Este niño puede llegar a término, pero una vez que el niño nace, el niño fallece. Yo he tenido la oportunidad de ver un niño así, cuando estaba haciendo internado en la maternidad. Ha nacido un niño con una hidropesía fetal. ¿Y qué voy a buscar en mi frotis de sangre periférica? Esto. ¿Qué es esto? Células en diana. Esto es típico de las beta-talasemias. Entonces, ¿cómo voy a hacer el diagnóstico de las talasemias? Todas las talasemias tienen un ancho de distribución eritrocitaria y un estudio de hierro normales. Listo, no necesitan hierro para este paciente. Solo las talasemias con deleción de 3 genes tienen reticulocitosis. Prueba para el diagnóstico, electroforesis de hemoglobina, que me va a decir cuál es mi alteración, dónde está mi alteración, si es en las cadenas alfa o en las cadenas beta. Y la prueba más precisa es mi estudio genético, ¿no? Que me va a determinar, ¿es en el cromosoma 16 o es en el cromosoma 11? Y nuestro caso clínico, paciente femenina de 5 años, cuadro de 6 días de evolución que se inicia con odinofagia, se le prescribe amoxicilina, toma 2 días, se observa mejoría, 4 días después fiebre, excede con el ibuprofeno, 2 días después palidez marcada, ictericia progresiva en escleras mucosas y reaparece el pico febril, además de náuseas y vómitos biliosos. Desde el primer año ha presentado 2 episodios de ictericia autolimitada. Al examen físico, aparente regular estado general, hidratada, sin alteración en las funciones vitales ni en los índices para peso para edad, talla para edad y peso para la talla. Hemodinámicamente estable, afebril, despierta y conectada con el medio. Presentaba marca de ictericia de piel y escleras, además de abdomen se evidenció hepatomegalia, 11 centímetros, esplenomegalia, 2 centímetros por debajo del reporte postal, línea medio clavicular y el resto del examen sin alteración. Se hizo su hemograma, tiene una hemoglobina de 6.5, un hematocrito de 23, volumen corpuscular medio de 72 y una hemoglobina corpuscular media de 24. Leucocitos 8.700 y plaquetas 259.000. ¿Qué le hago? Prótesis. Busco mis células en diana. Y ahí está mi diagnóstico. Este es el cuadrito en el que ustedes van a ver estos índices entre la anemia ferropénica crónica, anemia de enfermedad crónica, rasgo talasémico o una anemia sideroblástica. Si se fijan, en la anemia ferropénica todo está bajo excepto mi transferrina. En mi enfermedad, en mi anemia de enfermedad crónica están bajos la mayoría y mi ferritina está elevada. En el rasgo talasémico todo es normal y en la anemia sideroblástica todo está alto. ¿Cómo tengo que hacer mi diagnóstico? Si tengo una hemoglobina, chicos, ahorita se va a cortar. ¿Quieren que les mande otro link? Porque son 2 nada más que me faltan. Está bien, doctor. Ya. Entonces, cuando yo tengo una hemoglobina baja y un volumen corpuscular medio bajo, tengo que pedir mi perfil de hierro. En mi anemia ferropénica todo está bajo excepto mi ferritina. Digo, mi captación de hierro que está alto. En la anemia crónica todo está bajo excepto mi captación que puede ser bajo o normal. En mi anemia